Bienvenidos a Conversemos de Teatro Costa Rica temporada 2026. Esta noche nos acompaña el actor y productor nacional Leslie Calvo Grijalva. Conversemos de Teatro Costa Rica, temporada 2026. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto que nos acompañen como todas las semanas en su programa Conversemos de Teatro, dándole muchísimas gracias a Dios por el don de la vida y el don de la salud que nos permite un reencuentro más esta semana. Y hoy, de plácemes, porque tenemos un invitado internacional que nos honra muchísimo con su presencia, nada menos y nada más que el actor nacional radicado en España, Leslie Calvo. Leslie, Marco, un gustazo, ¿verdad? Un honor, un gusto, después de tantos años, volver a saber de vos y volver a compartir. Créeme que me siento muy complacido. Hoy estamos gracias a la gente de Giacomín, acá en Los Dioses, justamente en la carretera entre San Pedro y San José, justo a la par de Automercado está Cafetería, Repostería y Chocolatería Giacomín. Un agradecimiento muy especial a su administradora, la señorita o señora Rebeca Herrera, a quien nos facilitó este soñado lugar para realizar este trabajo. Y Leslie, entremos de materia. El tiempo sobre Leslie Calvo Grijalva. Eso. ¿Dónde nació Leslie? Mira, yo nací en San José, pero mi familia toda es de Cartago. De Cartago, ok. Sí, nací en San José por esas cosas de la hermana República de Cartago. La República Independiente de Cartago. República Independiente, sí, pues, esa sí estuvo buena. Leslie, ¿cuántos de familia? Éramos 3 hermanos. Uno murió, mi hermano pequeño murió 2 años antes de que yo me marchara. Bueno, también fue un poco, ya más adelante hablamos de eso, pero fue un poco el detonante por el cual yo me marché, creo, ¿no? Caramba, yo tenía 24 años, mi hermano murió con 21, fue un golpe duro. Caramba. Es que la vida te da. Sí. 4, me dijiste. 3 hermanos y ahora 3 varones. 3 varones. Ok. Sí. Contanos un poquito de esos primeros años de vida, esa infancia. Ajá. Vos eras que el mayor, el del medio, el menor. Yo soy el del medio. Era El del medio. El del medio. Lo que llamamos aquí en Costa Rica el sándwich. Exactamente, eso no cuenta nunca para nada. Sí. El mayor, el menor, el del medio. Ya está. Mira, ya anda. Sí. Mira, no, la infancia mía fue una infancia, pues, bonita. Mis abuelos vivían con nosotros. Mi abuelo era de oficio zapatero. Pues tenía un taller de zapatos ahí en la casa. Y luego mi papá es ingeniero industrial y mi mamá era maestra de escuela. Ah, qué bonito. Hijo de una docente. Sí, ella trabajaba en Aguacaliente de Cartago, en una escuelita. Es que me llama mucho la atención porque muchos de los colegas que han pasado acá por el programa, gracias a Dios bastantes, algunos coinciden en que son hijos de docentes. Qué interesante, ¿verdad? Sí. Bueno. Bueno, ¿y qué te he contado? Entonces, viví en Cartago, yo estudié en la escuela Jesús Jiménez y luego de ahí ya entré directamente al Castella, ya con 12 años. Bienvenido al mundo del Castella. Sí. De raíces artísticas directamente en la familia no tenía nadie. Mi madre tal vez tenía una vena ahí que nunca supo desarrollar o nunca pudo desarrollar. Y sí tenía al escultor Calvo, que es por la línea de mi padre. Ah, caramba, qué interesante. Sí, él era, pues ya era reconocido y un hombre que nunca tuve una gran relación, tengo relación con toda la familia Calvo, que son los Calvo de Heredia, sí, toda la línea de mi padre, pero por ahí venía tal vez la línea artística. Yo tuve un compañero en el colegio, Ronald Calvo. Ajá. Ellos vivían aquí por detrás de la iglesia de aquí de San Pedro de Montevideo. Es el único Calvo que recuerdo, así que yo diga, bueno, podría tener relación, pero Sí. Leslie, Contame. ¿cómo eras de niño?
tengo un antecedente que no se puede dejar pasar, que es el hecho de que sos el de en medio. Ni sos el mayor, ni sos el menor. Entonces el de en medio, vamos a ver, y es algo que lamentablemente yo no viví, porque yo soy hijo único, pero es una teoría o un concepto de vida que el de en medio generalmente es el que menos, perdón el término joven, con el que menos se mete, ¿cierto? Sí, efectivamente, el de medio como que no contamos, somos como un florero. Entonces, al ser ese hijo del medio, ¿cómo fue tu infancia en función de cómo te considerabas? ¿Inquieto, hiperactivo o en su defecto introvertido? Sí, bueno, mira, hay un elemento importante. Cuando yo tenía, o sea, mi hermano nace, el menor, nace, yo le llevo 4 años y a los 3 años a él le operan de una hidrocefalia. Entonces, a lo largo de la vida de mi hermano, qué duro. Sí, él fue la segunda operación de hidrocefalia que se hizo en Costa Rica. La primera era una niña y murió. Entonces, a partir de ahí, la vida familiar, toda la vida familiar giraba en torno a mi hermano pequeño. Indiscutiblemente. Porque fue un niño que estuvo un año entero casi en el hospital de niños en aquel entonces, que lo gestionaban unas monjas. Y ya tenemos cierta edad, entonces ya las cosas es hablar de en aquel entonces de la vida giraba en torno a mi hermano pequeño. Pues, él estuvo un año entero en un hospital, luego salió, prácticamente ya en ese momento lo desahuciaron, lo mandaron a la casa y nosotros estábamos, mi hermano Randall y yo éramos pequeños, estábamos hablando de que teníamos 7, 8 años en ese momento. Y 8 años más o menos, bueno, llevamos 4 y mi hermano y yo, el mayor, llevamos prácticamente un año. Y eso condicionó toda mi infancia. Bueno, la mía y la de mi familia, evidentemente. Mi mamá sigue trabajando como maestra, mi papá trabajaba en su taller y a nosotros nos cuidaba mi abuelita materna, que era el gran pilar de las familias costarricenses, creo yo, ¿no? Entonces, qué bueno que lo tocas, porque a mí me tocó también. Mi mamá trabajó de sol a sol, mi papá fue un padre ausente, lamentablemente, por diferentes circunstancias. No estoy juzgando, es una realidad. Y la sociedad costarricense se sustentó en las abuelas, ¿verdad? Absolutamente. Sí, increíble, ¿verdad? Pues yo me acuerdo que cuando yo regresaba de la escuela, lo que hacía es que me iba a meter al taller con mi abuelo, que era el que me contaba historias. Y fue mi abuelo el culpable de que yo me gustara el teatro y el cine. ¿Por qué? Porque los domingos nos llevaba al matiné en Cartago a ver el Santos contra las Mulas de Guanajuato, el cine de la época. Entonces, claro, para nosotros el cine mexicano, para mí en este caso, el cine mexicano fue un gran referente. Sí, totalmente. Era lo que se veía en ese momento. Y era mi abuelo que le gustaba mucho el cine, el que nos llevaba al cine los domingos. Y mi abuelito, que era zapatero, pues yo compartía con él muchas horas porque llegaba a la escuela, me sentaba con el taller y era el que me contaba sus historias de cuando la revolución, porque él fue del Partido Comunista, en fin, todas estas ratos más inolvidables, me imagino. Sí, absolutos. Y es a partir de ahí que yo empiezo con el interés por el arte, realmente. ¿En qué año entras directamente al colegio, 7º año al Castella o antes? No, en su 7º año, termino la primaria en Cartago, en la Escuela Jesús Jiménez, y de ahí ya les convencí a mis padres. ¿Alumno más o menos? Era un desastre, siempre fue un desastre. Me encanta la sinceridad de mis compañeros actores. Eso es lo que nos caracteriza. Marco, el problema era que yo no sé cómo llegué a ser actor, si soy disléxico perdido. Entonces, claro, para mí estudiar era un sacrificio enorme. Recientemente, ahora que vine a ponerme en contacto con la administradora, me dijo 3 veces el nombre de la muchacha. Ajá. Y la 4ª vez mi señora tuvo que apuntarlo y dármelo. Por Dios. Y entonces le digo, mira, perdón, yo soy actor, pero tengo una memoria. Y me dice, ¿qué hogar? ¿Cómo hace con los diálogos? Y le digo, ahí es otra historia. Eso es otro negocio. En el escenario nos convertimos en otra persona. Mira, a mí me pasaba que los escribían en Castella, lo que hacía, claro, uno como disléxico en aquel entonces, no había un montón de técnicas que hay de estudios ahora, no teníamos aquellos estudios profundos de por qué eres disléxico, cuál es la raíz, había mucho desconocimiento. Mi mamá, en un momento dado, al ver que era un desastre, me lleva de una profesora especial que me ubica, me da una serie de herramientas, pero que son herramientas
subsidiarias, es decir, que son paliativas totalmente para salir del paso. Sí, totalmente de acuerdo. Y Henry, ya para terminar el primer bloque, Ajá. Pensemos en un recuerdo imborrable de esa infancia que vos decís es el recuerdo. Esa experiencia que vos digas me marcó para toda la vida, me encantó. Bueno, ya acabas de dar una luz con relación a tu tío. Ajá. Yo me sitúo en el lugar Sí. y me imagino como una esponja absorbiendo aquellas historias, aquellas anécdotas. Sí, sí. Mira, ¿Has visto me imagino que sí, por supuesto, la obra de teatro San Zapatero? sí, claro. Me imagino a la chiquilla o el chiquillo sentado a la par del hombre volando. Sí, así es. Ah, qué lindo. Sí, fue muy bonito. Mira, fíjate que más que un recuerdo es el olor. El olor a ese sitio lleno de cueros, de pegamento, de sus herramientas, de las máquinas, ese olor a aceite. Eso lo tengo como muy presente. Y aquí viene otra pregunta ya vuelvo y repito, para ir saliendo de este primer bloque. Bueno, sí, ¿te gustó el teatro? El abuelo te planteó la posibilidad de ir a ver teatro, cine mexicano, toda que no fueran las ficheras, ¿verdad? Pero bueno, y no te dio por aprender el oficio de zapatero, ¿no? No fue. Sí, hombre, yo me ponía ahí con él, un chiquillo hasta. El tema de las manualidades siempre ha sido importante, ¿no? Pero no fue eso, no sale por ahí. Okay. Yo hablaba mucho de política y yo gustaba mucho de la política y en fin. Política, bendita política, ahora que estamos en el mes electoral, ¿verdad? Exactamente. Leslie, tu relación con tus hermanos indiscutiblemente súper estrecha. Sí, con mi hermano pequeño. Mi hermano cuando muere para mí fue un golpe durísimo, porque en realidad yo era el que los dos hermanos, tanto Randall como yo, éramos como responsables de su cuidado, ¿no? Del comercio, sí, del comercio. Claro, sí, mis padres trabajaban, es que tu mamá maestra, tu papá ingeniero, mecánico industrial. Muere mi abuela y ahí fue un vacío tremendo, entonces ahí asumimos una serie de labores distintas. Entonces, él era como el centro de la casa y todo giraba alrededor de él. Sí, por supuesto. Entonces, a lo largo de su vida lo operaron 7 veces del cerebro, cada cierto tiempo era recurrente las operaciones, hospitales. Fue una infancia muy marcada por una infancia de adolescencia muy marcada por todo eso. Él muere cuando yo tengo 21 años, con lo cual ya yo era actor, ya trabajaba en teatro, porque yo empecé a trabajar muy pronto en teatro. Entonces, claro, otro juego importante, ¿no? Pues hasta cierto punto hay un asidero del que sostenerse en un momento tan difícil, pero es un vacío irreemplazable. Totalmente. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, no sin antes recordarle. Ingrese al canal, suscríbase, dele me gusta y comparta, toque la campanita para que le avise cuando nosotros subimos un programa. Recuerde que estamos todos los lunes, 8 de la noche, acá en el canal de YouTube. Ubíquenos también en Facebook, en Instagram y en TikTok como Conversemos de Teatro Costa Rica. Ya venimos. Somos Esmeralda Producciones. Nos especializamos en transmisiones en vivo, grabación de eventos y edición de audio y video. Contáctenos y crezcamos juntos, hagamos alianza y realice su trabajo audiovisual con nosotros. Contáctenos a los teléfonos que aparecen en pantalla y con gusto le atenderemos. Somos Esmeralda Producciones, innovación en movimiento. En el mismo corazón de San José le espera Soda el Parque, donde el único requisito es ser amistoso. Desde 1962 le esperamos para atenderle con gusto. Estamos 50 metros sur del Parque Central. Disfrute de nuestras especialidades en un ambiente inigualable. Contamos con servicio a domicilio 2258-3681. Soda el Parque, donde el único requisito es ser amistoso.
Cafetería y chocolatería Jacomín en Los Yoses. Venga y comparta con nosotros un delicioso desayuno, un suculento almuerzo o el café de la tarde. Visítenos, estamos contigo Automercado, en Los Yoses, abierto de 8 de la mañana a 6:45 de la tarde. Gracias por continuar con nosotros acá en Conversemos de Teatro. Hoy con la presencia de nuestro querido amigo y compañero. Yo no sé si decirle ya español o tico, ya tenés bastante tiempo en España. Ya he vivido 34 años en España, más de lo que viví en Costa Rica. Leslie Calvo Grijalva. Leslie, nos quedamos en la infancia. Vamos a hacer un salto a la adolescencia y pensar en aquel recorrido por aquellas aulas inolvidables del Castella. Sí. Cuando tenés la oportunidad, y vivías en Cartago. Viví en Cartago todos los días. A las 4 de la mañana tenías que estar muy temprano. Y llegabas de noche. Sí. Y luego yo empecé con 15 años ya a trabajar en teatro, con la compañía del colegio. Entonces me iba de gira, o si teníamos función en la Sabana, siempre ahí era el teatro. Tengo entendido que todavía estás. Sí, ahí está todo. Dábamos funciones ahí, imagínate, empezaban las funciones a las 7:30, 8 de la noche. Salía y como nunca tenía dinero, me tenía que venir caminando desde la Sabana hasta Cuesta Moras a coger el y tenía que ir de 15, 16 años. La época era otra cosa, ¿sabes? Era otro mundo, ¿no? Vamos a ver, yo soy del criterio de que, a ver, yo se lo juro que si yo llegara al poder en este país, lo primero que quito son esas motocicletas, te lo juro. Totalmente. Puede ser como agarrar uno del cuello y decir, quiten esa cochinada de la mofla, pero bueno, eso es otra historia. Yo siempre he creído, Leslie, que siempre, lamentablemente, ha habido maldad, ha habido delincuencia, todo eso. Pero, pues, vamos a ver, los tiempos modernos hacen que la delincuencia haya evolucionado y piensen a gran escala, que esto del narcotráfico y narcomenudeo, todas estas cuestiones ya están un poco más dedicados a eso. Claro. Y los pequeños carteristas, les digo yo, la pequeña empresa que había en San José era muy contada. Sí. Y pues moverse en San José era relativamente normal, vamos a ver, tranquilo. Y en esa época, estamos hablando de los 80s, sí, era manejable andar en las noches en San José. Ahora yo no me la juego, ¿va? Sí, bueno. Pero fíjate que yo creo que el deterioro a nivel mundial de la delincuencia es importante. O sea, estoy en España, todavía en Madrid, yo soy una chica a las 3 de la mañana caminando sola y no pasa nada. Sí, aquí también, no pasa nada, ni siquiera pasa. Pero sí siento que Costa Rica se ha vuelto un país está inmanejable. Un país con una delincuencia realmente preocupante, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia en el Castella? Mira, el Castella, yo entré en primer año de colegio, fue una gran suerte haber podido entrar en el Castella, porque eso cambió radicalmente mi vida. O sea, yo venía de la escuela, venía con los problemas de aprendizaje y todo lo que arrastras, y llego al Castella, era como un refugio en donde descubro un mundo absolutamente distinto, en donde la música, las artes plásticas... En tu tiempo ya se había mudado ya para Barrial. En el Barrial, sí. No, yo viajaba de Cartago al Barrial. Había una buseta que salía desde Paraíso de Cartago y nos iba recogiendo todos hasta llegar al Castella. Entonces, bueno, fue una época muy bonita, muy desastrosa porque era un pésimo estudiante. No, o sea, todas las materias de matemáticas, sociales, eso no tenía ningún tipo de interés. ¿De qué me sirve en la vida? Es lo que uno piensa en ese entonces. ¿Qué la raíz cuadrada? ¿Qué me importa? Sí. Solo vivía para el teatro, la danza, la música, estaba absolutamente centrado en eso, en el coro de poesía, y bueno, y ahí yo me la pasaba muy, muy bien en Castilla. Luego tuve la suerte de empezar a trabajar con teatro a nivel profesional muy pronto, y eso ya me dio otra perspectiva. Cierto que en ese momento te nutrías de los grandes actores que tenía suerte de ir encontrándome, ¿no? Gente, muchos chilenos, argentinos que vino y que empezó a dar clases en Castella. Rafa Durán, era Rafa Fonseca,
que venía llegando de Alemania, empezó a dar clases en Castella y nos abrió todo el mundo con Bertolt Brecht y todo el teatro ruso. Entonces, claro, era una fuente inagotable de experiencias, de historias y de aprendizaje. Entonces, en ese aspecto, Castella funcionó en mi vida como un punto de aparte. A partir de ahí, la vida fue ya otra. ¿Sabes? Me dijo alguien por ahí, la envidia es envidia, sea buena o sea mala, ¿cierto? Pero sí es envidia de la buena escuchar de que ustedes tuvieron la oportunidad de beber aquello, como bien lo decís, nunca mejor dicho que como lo acabas de mencionar, aquella fuente inagotable de conocimiento, de experiencia que te tocó beber, que te tocó extraer, que te tocó mamar como un niño mama el pecho de su madre, así mamaron ustedes ese teatro. Sí, totalmente. Luego estaba Alejandro Sí, Herrera, Alejandro Herrera, estaba William Zúñiga, maravilloso maestro, gran maestro de actores, de muchos autores de este país. William era excepcional. Y luego teníamos la suerte que venía como Rapa, gente que venía de afuera, exalumnos o costarricenses que venían de afuera a estudiar a Cuba, a Rusia, y venían con un bagaje, con un conocimiento. Y claro, todos los chiquillos nos nutríamos de esa historia. ¿Cuándo descubrís en que Castella propiamente que te gusta el teatro? ¿Quién te da ese impulso? ¿Cómo se da esa llegada? Mira, yo era un estudiante, entonces claro, yo iba como a rebufo, pero en cuarto año, William Zúñiga me dio la oportunidad de estar en Bruteacas, de irme de gira con ellos, de estar en varios montajes de Castella ya a nivel profesional. Luego empecé también a hacer cositas con la compañía, con otras compañías ya a nivel profesional. Y yo creo que ese fue como ya el punto, a partir de ahí ya sabía. Yo creo que hasta tercer año estás como en vivo, pero a partir de ya, desde cuarto año ya sabía que el teatro iba a ser una cosa importante en mi vida. ¿Sabes? Y es a partir de ahí, luego cuarto, quinto año, totalmente dedicado al teatro. ¿Y tu llegada al teatro ya profesional? Se dio desde el tercer, cuarto año, y luego ya cuando salí, intenté... ¿Tocaste puertas? Sí, intenté, y eso logré conocer a Lucho, aunque ya les conocía, porque yo había hubo una época en que era profesor, daba teatro en San Luis Gonzaga, daba clases, me había montado un grupo gratuito y daba clases ahí, y a través de eso había montado un par de obras de Alejandro Siebeck, y yo había entrado en contacto con ellos, pero es a través de Juan Carlos Calderón, que conozco a Lucho, y a partir de ahí empecé una relación y empecé a trabajar con Lucho como telonero, como luminotécnico, ya sabes, en la base. Y es cuando en ese momento, luego en un momento se da la oportunidad de empezar a trabajar como actor. Y es Lucho quien me brinda esa primera oportunidad como actor, y a partir de ahí pues ya despegó un poco mi carrera, porque empecé a hacer televisión y empecé ya pues a moverme en otro ambiente, ¿no? Recuerdo como si fuera ayer que tuve la oportunidad de participar en el Festival del Grano de Oro a nivel nacional, y tuve la oportunidad de llegar a finalista con el grupo de teatro del ICE. Yo trabajé mucho tiempo en el ICE, y estando ahí en la final del Festival del Grano de Oro, nos dan el resultado tal y cual, y se me acerca, no me acuerdo si fue Lucho, estábamos en la Plaza de la Democracia y Lucho estaba enfrente, Sí. y él estaba ahí bajo el Cristo. Pues me invitó, trabajé con ustedes un par de programas en la lucha. Me llevó el director invitado. A mí me fascinó ese mundo, porque mira, yo suelo decir, y la gente me conoce, que yo llegué al teatro más por accidente del teatro que mío, ¿verdad? Pues bueno, entonces sí recuerdo haberte visto, ¿no? En la lucha de Lucho, en algunas puestas en escena. Recuerdo perfectamente a María, ¿cómo está esta muchacha? Jacqueline, por favor. Ya estuve viendo un muchacho Luis, ahorita no preciso el apellido, trabajó con ustedes ahí él era camarógrafo, no sé qué. Luis, ¿cómo se llama? Sí. Uno delgadito, un chiquito delgadito. Sí. Era muy divertido. Sí, bueno. No me acuerdo cómo se llama. Le decía yo a Alejandro Rueda, con el que nos reunimos la semana pasada. Él tenía una característica que tienen algunos actores y actrices, que es la famosa viscómica, ¿verdad? Que lo ves y ya está muerto de risa sin no mencionar una palabra, y ya está llorando la risa. Y Luis, totalmente.
tengo 3 semanas de estar haciendo cerebro de cómo se llamaba el apellido de Luis. Que no me acuerdo qué apellido era Luis. Pero bueno, sí. Le tenemos Luis Ramírez, o Lucho Ramírez, y también era. Es que. Lucho Ramírez, que pasó tanta gente, por eso sí, por favor, por favor. Tan buena, porque Lucho, mira, Lucho Ramírez. Es que fue era excepcional, ese tipo era excepcional. Sí, estaba fuera de serie. El trabajar con Lucho. Es que Lucho Ramírez era un showman. Era un showman. Es de los pocos showman que habían que te contaba chistes, cantaba, tenía oratoria, tenía conducción, o sea, era un personaje completo. Totalmente. Entonces, era una caja de Pandora aquel muchacho. Sí, total. Hasta que tomó la nefasta idea y de la decisión de acabar con sus días, pero bueno. Es curioso, ¿verdad? Que gente con tanto talento, y luego lo ves a lo largo de la historia, ¿no? De tantos actores que ya han tomado esa decisión de borrarse el mapa, y es complicado siendo gente con un talento natural. Leslie, haríamos 18 programas al respecto, pero te debo decir que la gente no entiende que nosotros somos seres humanos. Sí. Y dentro de nosotros también hay angustias, hay sufrimientos, hay dudas, hay problemas. Totalmente, muchos. Y entonces, cuando uno está en este ámbito artístico y teatral, uno se da cuenta de la similitud de vidas de nosotros, los del gremio, llamémoslo así, en el sentido de que sí, somos amantes de un arte, pero seguimos siendo humanos y tenemos un montón de cosas que muchas veces en el arte nos ayudan a paliar, sí, a tomar un poco de distancia. No nos solucionan el problema, sí, pero nos la ayudan. Estamos de acuerdo. Y pues lamentablemente un sufrimiento, una angustia, un dolor te llevan a tomar decisiones que lamentablemente llevan a fracasos inclusive de tu propia vida. En fin, vamos a hacer, porque el tiempo es oro y vuela como las palomas. Ya se nos fue el segundo bloque. Estamos gracias a doña Rebeca Herrera, acá en Giacomín. Estamos ubicados aquí en la carretera principal entre el Mall San Pedro y San José, justo a la par del automercado. Cafetería, repostería y chocolatería Giacomín. Vean, yo me acabo de comer un desayuno aquí, ustedes no tienen una idea. Pocas veces me he comido un desayunito con sus 2 huevitos fritos, su tintito, quesito, bueno, una delicia, el café inmejorable, así que visiten Giacomín. Estamos aquí en San Pedro, bueno, en Los Dioses. Ya venimos, esto es Conversemos de Teatro. Somos Esmeralda Producciones. Nos especializamos en transmisiones en vivo, grabación de eventos y edición de audio y video. Contáctenos y crezcamos juntos, hagamos alianza y realice su trabajo audiovisual con nosotros. Contáctenos a los teléfonos que aparecen en pantalla y con gusto le atenderemos. Somos Esmeralda Producciones, innovación en movimiento. En el mismo corazón de San José le espera Soda el Parque, donde el único requisito es ser amistoso. Desde 1962 le esperamos para atenderle con gusto. Estamos 50 metros sur del Parque Central. Disfrute de nuestras especialidades en un ambiente inigualable. Contamos con servicio a domicilio 2258-3681. Soda el Parque, donde el único requisito es ser amistoso. Cafetería y chocolatería Giacomín en Los Dioses. Venga y comparta con nosotros un delicioso desayuno, un suculento almuerzo o el café de la tarde. Visítenos, estamos contigo Automercado, en Los Dioses, abierto de 8 de la mañana a 6:45 de la tarde. Qué bueno que está con nosotros acá en Conversemos de Teatro, agradecido con la presencia, con su presencia y su apoyo de siempre. Hoy disfrutando una bonita conversación muy anecdótica con mi compañero y amigo Lonely Calvo Grijalva,
Leslie, ¿cuánto teníamos de no vernos? De más de 30 años, ¿verdad? Y si yo tengo 34 y Imagínate. Nos vino antes de que yo me fuera, o sea que No. pero desgraciadamente cuando ya lo fuera, no, esta es la primera vez, por un tema familiar, he tenido que pasar realmente casi 2 meses en Costa Rica. Y es la primera vez en mi vida, o sea, desde que vivo en España, paso tanto tiempo. Bueno, bendito sea Dios porque nos dio la oportunidad de conocerte, por lo menos la gente que te recuerde y diga, mira, Leslie. Porque la misma sorpresa me llevé yo ahora el día del velatorio de Lucho, que Bueno, mira, ha sido una suerte estar aquí. a pesar del momento que vivíamos, me llené de regocijo cuando nos vimos, nos dimos un abrazo como pocos, gracias a Dios. Sí. Bueno, recuerdo. Sí. Pero bueno, bendito Dios. Leslie, empezás este periplo por el teatro. Ajá. ¿Dónde debutaste? En el Ángel. Bueno, no, perdón. Debuté con Grupeacas, que era el grupo de teatro de Castella. Hacíamos montajes y hacíamos giras largas por todo el país. Ese realmente fue el detonante en el Teatro Castella, con la compañía de Castella, y como director estaba William Zúñiga. Luego, en la graduación, ¿Te acordás del nombre de la obra, digamos, por aquí, así que pase por ahí? Ah, señor presidente, señor presidente. luego teníamos una serie de montajes de teatro que el sombrero de paja, pero recuerden que en esa época hacíamos mucho musical. Correcto. Sombrero de paja, el señor presidente, tuvimos una experiencia con el rodaje de Marcos Ramírez, que yo ahí no tenía ningún tipo de personaje importante, pero sí participé en toda la producción y fui como actor de relleno, acompañado de Axel Ávila, que era el protagonista. Entonces era como estar en un sitio que te generaba una serie De hecho, sea de paso, me lo encontré, Ajá. me dio el número y no lo llamaba, ¿ok? No me recordás. Axel es un maravilloso ser humano. Sí, me lo encontré en el Fly hace poco. Sí. Y le digo, ay, mira, vos sos Marcos Ramírez, no es una gracia. Yo soy actor, ya les... Sí, llamame aquí. Bueno, en fin, tengo... Así tenés oportunidad de verle. Sí. Una gran persona. Y bueno, y a partir de ahí se siente que es en Castella el detonante. Pero ya a nivel profesional, la Compañía Nacional de Teatro, trabajar con Lucho, con el Teatro del Ángel. El Teatro del Ángel fue realmente la base fundamental. Entonces, a partir de ahí, pues ya vino la compañía, vino el Teatro Tech, con Jaime Hernández, y poco más, porque, bueno, estuve 4 años con la lucha, y poco más, porque ya a partir de ahí yo me marché relativamente pronto. No hice un montaje en la compañía, hice un montaje en la escuela de inglés, que está ¿cómo se llama? Que está precisamente aquí a la vuelta. Aquí a la vuelta, el centro... El centro británico, el centro... No. Ay, señor, está aquí a los 150 metros. Sí, que hay una cosa. Pero ahorita me acuerdo. Hice un montaje ahí, abrieron un Centro Cultural Costarricense Norteamericano. Exactamente. El teatro, no sé cómo se llamaba Teatro O'Neill o algo así. Sí. Eugene O'Neill, correcto. Hicieron un casting con una directora que venía a hacer un Fulbright aquí en Costa Rica, de apellido Shepard. Hice un montaje de una obra de teatro de Sam Shepard, precisamente. Que ahora yo no sé si ella era familia o no, pero bueno, en ese momento ni te lo cuestionabas eso. Y trabajando con ella como que fue la que me metió el gusto y ¿por qué no se va? ¿Por qué usted no se va? Tiene capacidad, Entonces, y luego había muerto mi hermano hace poco, entonces realmente yo lo que tenía era una necesidad de salir. Tal vez como vivía, ¿no? En cierto punto después lo analizas con el tiempo y dices, realmente quería salir o quería huir de esa realidad, de la muerte de mi hermano, porque fueron muchos años de un drama familiar importante, una operación, otra del cerebro, cada vez que se recuperaba, perdía más facultades, y fue una niñez incierta, fue una adolescencia muy marcada por la enfermedad de él. Entonces cuando él muere, yo tengo un gran vacío, porque evidentemente mi hermano Randall y yo estábamos muy pendientes de él, pero él siempre andaba mucho conmigo, yo me lo traía al teatro y le gustaba verme y actuar, entonces había una relación muy unida. Basándonos en esa realidad, Ajá. inevitable realidad del vacío de tu hermano,
tu relación con tus papás? ¿Sobreviven aún o ya? Mira, mi mamá ha muerto hace año y medio. Eso fue un golpe importante. Muchas, sí. Muy duro, muy Sí. duro, muy duro. Bueno, es que la ausencia de la madre. Sí, sí, no, en la ausencia de la madre, o sea, yo estaba muy pendiente de ellos, de mis padres. Ahora mi papá tiene 90 años, está bien, está el hombre, pero el tema de la distancia, a pesar de que mi mamá fue a verme a España, estuvo conmigo temporadas, el que yo siempre he venido una veces por año a verles, pero hay un dolor tremendo ahí con respecto a la distancia. Y el problema es que el dolor de la muerte de la madre no sé dónde reside, es un dolor tan duro, tan Yo lo comparo, Leslie, con las abismales distancias del caso, pero eso es como andar siempre perennemente una espina. Que mentalmente te acostumbras, pero siempre hay un lastimón, siempre hay un momento en que vivís recordando aquel en este momento. Sí, fue duro porque mi hermano se le encontró desmayada, tenía 12 horas de estar desmayada, mi hermano andaba trabajando, me dice, no te vengas todavía, esperemos a ver quién dice el médico. Cuando me llama mi hermano, me la han dado en paliativos, al día siguiente yo estaba acá, montamos hospital en casa, ya no había nada que hacer. Entonces, a medida que llegué, tuve esa mirada de complicidad, pero fue un dolor. Wow, me ha costado mucho. Indescriptible y condenable. Que no sabes dónde reside tanto dolor, ¿no? Pero bueno. Tomar la decisión de irte siempre fijo, pensando en España, o te fuiste tocando puertas en otros países. No, fíjate que fue muy curioso. Yo trabajaba con la compañía nacional, con la compañía, habíamos tenido una gira con una obra que era El Serenísimo Príncipe Don Carlos, éramos como 60 actores. Sí, por supuesto. Que eso ya es impensable. No sé si Costa Rica es inmanejable, muchachos. En realidad es inmanejable. Fuimos a Colombia, a Venezuela, no sé si a México. Ahora llenan un avión solo de equipo. Solo personal de equipo. Fue una experiencia maravillosa. Y en ese viaje conocimos a la gente de España y luego nos grabaron la obra de teatro. Entonces me hice amigo de uno de ellos que trabajaba en televisión española, Eduardo Sánchez Torel, que era el productor precisamente. Y luego en el festival de teatro, yo he estado como decán del festival de teatro, ayudando a las compañías que venían de fuera. Y me hice también una compañía de ellos, porque yo también estaba actuando en ese momento. Entonces ellos me invitaron a irme a Washington a trabajar con ellos. Pero era como, no sé, esto era como en marzo, abril, y yo ya en febrero me quería, o sea, yo estaba ya se me había metido el gusanito de irme, y entonces decidí irme a España por dos razones, de viaje, y luego me voy a España, y luego ya me voy para Estados Unidos. Pero la idea era irme a España, porque mi papá estudió metalurgia en España, entonces hay una relación, y mis abuelos eran españoles, entonces hay una relación interesante con mi familia a nivel de España, y conociste amigos, me dice, sí, vente, y al final me fui, y llegué en febrero. España era gris, frío, y el primer viaje que hice fue a la Alhambra. Y dije, no, de aquí no me voy. Ya fue como una decisión. Como dicen los mexicanos, de aquí soy, cabrón. Y de aquí no me voy. Y me quedé. Entonces a partir de ahí, pues ya había otro giro totalmente distinto, ¿no? Siempre ligado al arte. Bueno, me costó mucho enganchar, es decir, ¿a qué te dedicaste? Los primeros días trabajaba de payaso, animando fiestas infantiles, pintaba casas, se hacía de todo con tal de poder subsistir. Recuerda que yo llego a España y solo conozco una persona, no tengo ni amigos, ni nada. Pero resulta que entre esas cosas de la vida, Gustavo Rojas me dio una carta para que le entregara a un amigo de él que era el hijo de Carlos Saura. Carlitos Saura, que había sido el asistente de dirección cuando vinieron a rodar El Dorado. Entonces, Gustavo me da esa carta, me dice, mira, llámate este man, llámate esta. Entonces yo estando ya viviendo en Madrid, dije, bueno, yo le llamé, le fui a dejar la carta, era una especie de carta de recomendación. Este chaval me empezó a meter, y dice, yo no te puedo ayudar como actor porque olvídate que como actor no tiene ninguna posibilidad. Porque en ese entonces era muy difícil trabajar en teatro en España teniendo acento. Ahora es como más permisivo, ¿no? Ahora ves actores cubanos, latinos, que sí trabajan en teatro, que sí trabajan en televisión en España, en las series, pero en ese entonces era impensable.
Entonces, claro, ahí se me junta la dislexia. ¿Qué se escribe con S y qué se escribe con C, compañero mío? Entonces dije, no, olvídate, yo aquí no puedo hacer nada. Intenté hacer cosas. Intenté ir a una escuela, a la escuela de Cristina Rota, me seleccionaron para, o sea, pasé el casting, pero era tan caro estudiar y las clases eran de días. Y digo, yo no podía económicamente. Pues el teatro fue como una cosa que se me negó, ¿no? A cambio de esto, sí empecé a trabajar en producción de teatro, en cine, a tirar tablets, o sea, empecé de cero, a llevar tapés, y ahí fui ya escalando. Entonces, Y esto aquí viene una parte fundamental. Y vienen a la mente dos pensamientos. Uno, los sueños no caen del cielo materializados. no, Dos, no. se forjan. ¿Y cómo se forjan? Yo orando y con el mazo orando, compañero. ¿Y cómo se forjan? Con una mano atrás y otra adelante. Si te fuiste, hermano. Totalmente. Y abrir brecha, Leslie Calvo quiera. O sea, no tapemos el sol con un dedo. Leslie Calvo quiera, pues, y llegó allá haciendo un. Nadie, nada, es alguien solo. Bueno, entonces ahí es donde está la moraleja. Con ganas, con voluntad, con muchos. Sí. Hay que, Con mucha hambre de crecer. mucha hambre, mucha Sí. necesidad. Sí, Se fueran las cosas. así es. Qué impresionante. Cómo me encanta esa. Sí. Fíjate que uno de los primeros trabajos que hice, que me encargaba de cuidar los cables, era un rodaje de un documental, de una entrevista a Carlos Saura y su hermano, porque iban a montar una obra de teatro en Alemania. Es que ahora no me puedo poner la obra de teatro. Carmina Urana, bueno, no me acuerdo. Era una ópera. Y tuve la suerte de ir a rodar los primeros, como hacer un making of de lo que iba a ser el montaje de esa ópera. Y escuchar a Carlos Saura y a su hermano Antonio, el pintor, hablando de arte o de los conceptos de la luz, los conceptos estéticos. Yo no me lo quiero imaginar. Ya estoy erizo, solo Y imaginar. yo estaba ahí, yo estaba recién llegado, tenía 6 meses de estar en España. Fue cuando tomé conciencia de la gran ignorancia que vivía en mí, de lo mucho que me faltaba por aprender. Y yo creo que eso sí fue un detonante, porque tomas conciencia, hay un momento que tomo conciencia de puta, era un desastre como estudiante, tengo que empezar de cero, vuelvo a la universidad, vuelvo a estudiar, vuelvo a formarme. Entonces, cuando ahí ya empecé como a definir un poco. Viví mucho en la actuación, porque realmente yo como actor me lo pasaba muy bien. Y me costó mucho realmente despegarme de ese concepto, ¿no? Pero el cine, la producción, vino a sustituir todo un elemento importantísimo. Y a partir de ahí, pues, bueno, empiezas realmente a centrar tiros. Vamos a retirarnos a hacer nuestra última pausa comercial. No sin antes recordarles, de veras, ingrese, suscríbase, déle me gusta y comparta. Y recuerde, si usted quiere ser parte del grupo de patrocinadores que engalanan el programa Conversemos de Teatro, contáctenos. 88478912, creamos alianzas. Hoy estamos gracias a la gente de Giacomín. Ya venimos, esto es Conversemos de Teatro, con permiso. Somos Esmeralda Producciones. Nos especializamos en transmisiones en vivo, grabación de eventos y edición de audio y video. Contáctenos y crezcamos juntos, hagamos alianza y realice su trabajo audiovisual con nosotros. Contáctenos a los teléfonos que aparecen en pantalla y con gusto le atenderemos. Somos Esmeralda Producciones, innovación en movimiento. En el mismo corazón de San José le espera Soda el Parque, donde el único requisito es ser amistoso. Desde 1962 le esperamos para atenderle con gusto. Estamos 50 metros sur del Parque Central. Disfrute de nuestras especialidades en un ambiente inigualable. Contamos con servicio a domicilio 2258-3681. Soda el Parque, donde el único requisito es ser amistoso. Cafetería y chocolatería Giacomín en Los Yoses. Venga y comparta con nosotros un delicioso desayuno, un suculento almuerzo o el café de la tarde. Visítenos, estamos contigo Automercado,
El Los Dioses, abierto de 8 de la mañana a 6:45 de la tarde. Gracias por continuar con nosotros en Conversemos de Teatro. Hoy con una entrevista, una conversación muy rica, muy anecdótica y de muchas lecciones de vida. Quiero agradecerte, Leslie Calvo Grijalva, por acompañarnos, sacar un ratito de tu compleja y enredada agenda tan corta por tu regreso a España. Pero hablemos un poco de tu actualidad, Leslie. Vale. ¿Qué estás haciendo? ¿En qué te desarrollas? Veo que sos productor. Sí, tengo muchos años. O sea, de los 34 de vivir en España, me he dedicado a la producción de cine los 34 años. Empecé, como te decía, como pinche de producción auxiliar. El famoso pinche que ya Luego ya tuve la oportunidad de estudiar en la Escuela de Radio y Televisión Española, producción. Luego ya me fui especializando. La formación mía no es una formación lineal, sino es más... entendía que el concepto de ser productor tenía que manejar demasiadas herramientas: la escritura, la dirección de cine, la dirección de actores, en la parte del negocio. Entonces, bueno, yo tomé diferentes cursos en la escuela de la Maryland School, hice un máster en Internet Business, un máster en Audiovisual Management, y luego ahí me fui formando con la escuela y hasta que llegó el momento que ya pude montar, terminando la universidad, monté mi primera productora. Esta era una productora, pues dije, ¿dónde hago dinero para hacer cine? Pues en la publicidad. Empecé a trabajar en publicidad y fue la primera vez que quebré. Ay, no, por Dios. Sí, la reacción. Y se ríe. Ganaba mucho dinero, pero no era, me dejaron a ver una gran empresa en España, que no voy a hablar de publicidad. Me dejó a ver 4 anuncios y eso me hizo un crack tremendo. Luego, después de eso, pues... Porque ahí se ve, ¿verdad? Sí, Ahí se ve. más en España. O sea, yo hacía campañas. Una de las últimas campañas que hice de publicidad fue una campaña de gráfica de los cigarrillos Chesterfield. Que no sé si aquí llegaba esa campaña porque era mundial. Que era un chico, 2 chicos y una chica en un Chevy. ¿Cómo no? Que iban por esa campaña. Y hice esas campañas. Coca-Cola, hice mucho. Pero bueno, nada, la publicidad me dio mucho colmillo en un negocio, pero no cumplía los objetivos. Y luego, entonces, a partir de ahí, pues ya volví nuevamente a la base de la producción, como auxiliar, como jefe y luego como director de producción. Y en un momento dado me vuelve a llamar Carlos Saura, hijo, que siempre habíamos tenido desde que llegué habíamos tenido una buena relación, y me invita a trabajar con ellos. Empiezo con Carlos, siempre había sido recurrente, y así ya me quedo. Los últimos 18 años he estado vinculado, mi vida profesional ha estado vinculada a un director que era Carlos Saura, y he sido el productor de sus últimas 5 películas. Qué interesante. Haciendo películas como Flamenco, La Jota, Sinfonía de Aragón, películas que han viajado por muchísimos festivales, que las hemos vendido en todo el mundo. Y esas películas, los rodajes de esas películas era como los montajes de teatro en el Castello. Bailarinas, músicos, era todo el conjunto de las diferentes disciplinas artísticas puestas enfrente de una cámara, y eso para mí fue maravilloso. Entonces, a partir de ahí, pues sí, me involucré mucho y estuve muchos años trabajando con él. Luego, él mismo me decía, tú opinas mucho, tú te tienes que largar, tienes que dirigir. Entonces, Carlos siempre me tiraba a la dirección. Empecé a dirigir, empecé a hacer dirección documentales, que era un poco la base mía. Luego sí he hecho publicidad, alguna ficción, pero antes de la pandemia ya he sido totalmente dejar a la empresa de Carlos, ya ponerme mi propia productora y empezar con mis proyectos personales. Vino la pandemia y ahí nos reventó a todos. Sí, nos mató a todos, bajó por la mitad. Yo hacía ya tiempo venía muy interesado en el mundo de las nuevas tecnologías, del desarrollo tecnológico. Me venía preparando porque siempre soy una persona muy inquieta. En el momento que entendí que tenía que estudiar, ya ahí nadie me paró. Entonces siempre estoy estudiando y creo en la formación continua. Porque ya no puedes dejar de formarte, ya estamos obligados, ¿no?
Incluso eso, desde hace 10 años empecé a formarme en el área de la tecnología. Y al final me hice un posgrado en telecomunicación y nuevas tecnologías, tengo un máster en Internet Business. Entonces, en ese momento de la pandemia, entro a trabajar como CEO de una empresa de desarrollo tecnológico, porque lo que sí me hacía falta era la parte de la relación de los programadores, esa gente tan extraña que cuando te hablan no entiendes nada de lo que te dicen. Sí. Entonces empiezo a trabajar con ellos y a partir de ahí ya después hago un spin-off y me monto mi propia empresa. Entonces en la actualidad tengo la productora y tengo una empresa de desarrollo tecnológico que hacemos plataformas bancarias, hacemos páginas web, apps para móvil y estamos ya trabajando a nivel, tengo programadores en Ecuador, en España, estoy empezando a hacer cosas aquí en Costa Rica. Qué interesante. Pero por medio de todo esto, he hecho 2 películas en coproducción con Costa Rica, Río Sucio y La hija de Lázaro, que son películas dirigidas por Gustavo Fallas, películas muy festivaleras, muy concretas. Y ahora estamos empezando ya a desarrollar un poco, dándole vueltas a ver por dónde me lío. Pero todavía es pronto, ¿sabes? Necesito establecerme mejor, porque ahora voy a estar viniendo con más frecuencia a Costa Rica por el tema familiar, porque mi padre tiene ya 90 años y requiere una atención y mi hermano me ha pedido el año y dice que está un poco acá y bueno, cosas de la vida que nos cambian todo. Entonces, bueno, Totalmente de acuerdo, pero una de las cosas en el recorrido que haces y lo paradójico de la conversación es que inicias experimentando y viviendo aquel arte variado, aquel arte múltiples, danza, teatro, música, y terminas en España haciendo exactamente lo mismo, la paradoja de la vida. No, y he tenido suerte de trabajar con gente muy... Sara Varas, Paco de Lucía, es una de las últimas películas que hizo con nosotros. Qué bárbaro. Bueno, es que he estado con gente muy potente en esos campos, ¿no? Farruquito, el hermano, pues he tenido experiencias ahí realmente interesantes, ¿no? Diría a un hijo vecino como Marco Chavarría, Leslie, y muy en el fondo, allá, si escudriñamos en lo más profundo de los anhelos, ¿no anhelas en algún momento pararte en un escenario y volver a actuar? Venía hablando con un amigo y me decía, pero si sos actor, nunca se deja de ser actor. No, jamás. No, ese gusano nos pica y nos volvemos a eso. Sí, no, a mí me gusta mucho dirigir, trabajo muy bien la dirección de actores y eso, yo digo, es gracias a la base que tengo de la formación como actor. No me veo ya en un escenario, pero tampoco lo descarto. Cuando te paras a hablar en un escenario, ¿quién quita un quinte? Cuando veo una conferencia, o cuando voy a dar clases, que a veces me invitan a dar una conferencia, ya sea de cine o de nuevas tecnologías, últimamente me llama mucho eso, estás muy cómodo, manejar muy bien la energía de la gente, te sientes cómodo. Entonces es donde dices, joder, pues todavía me queda esto de actuar. Claro, por supuesto. Sí, para mí, pararme en un escenario, hablarle a la gente no es un problema. Ya el monstruo de 1000 cabezas ya no asusta tanto, digamos. Exactamente. Ahora, pues no es memorizar un texto. Yo recién me estoy incorporando a un grupo de teatro aquí por la zona de San Antonio de Belén, y el solo pensar de que voy a empezar a leer un texto, que voy a empezar a aprendérmelo, ya es que ya siento gusanitos qué terrible. Fíjate qué curioso, en España los actores, claro, como ya los montajes son más cerrados, o sea, empiezan a ser en una fecha, ya los actores llegan con el texto aprendido, memorizado, pues. Eso es cultura. Y yo decía, ¿cómo lo hacen? Está mal, porque el texto se aprende con el movimiento, con las indicaciones del director, son formas de abordarlo. Es ¿no? cultura. Sí, vamos a lo mismo, es cultura. Venite y aquí corregimos. Y aquí corregimos y tal. ¿Qué pienso? Manera muy personal de empezar, te aligera un poco el montaje. Porque ahí tienes una cantidad de días para el montaje y los estrenos ya están. Yo no sé si allá es usual, acá en Costa Rica vos tenés clarísimo que el tiempo de montaje no se paga, allá sí me imagino. Sí, los ensayos se pagan. Allá aquí no. Sí, los ensayos se pagan. Aquí no. Pero bueno, Leslie, un montón de años, muchacho, qué bárbaro. Qué alegría, de verdad. Para mí, te estoy hablando con la mayor de las sinceridades. Qué alegría volver a ver
qué alegría tenerte en el programa. A todo ese público que un día fue a un teatro, te vio en una producción, te conoció, te aplaudió. Yo quiero que le des un mensaje final, momentáneamente final, ¿verdad? Por lo menos del programa. Un mensaje a todo ese público. Bueno, el teatro ha sufrido muchísimos cambios. Desde la época nuestra, que yo me acuerdo que hacíamos funciones de martes a domingo. Cuando el teatro era teatro. Cuando llenábamos teatro, yo estuve un año entero dando 280 funciones seguidas con Las Mariposas Son Libres, a teatro lleno. Y claro, eso fue muy importante y gracias a ese público que amaba el teatro, que bueno, que sigue amando, porque ese público es el público costarricense, que sigue amando el teatro, les invito a que vuelvan al teatro. Las cosas han cambiado mucho, la televisión se ha impuesto mucho, las plataformas Netflix, Amazon, pero el teatro es la base fundamental de la cultura. Y tenemos un país que ha tenido la gran suerte, y que se habló el otro día, de tener una gran inmigración cultural de argentinos, uruguayos, chilenos, en la época cuando llegó Luis y todo el Teatro de Ángel. Para un momento, porque está... Sí, bueno, estos son los imponderables de grabar en un lugar abierto, pero no pasa nada. No pasa nada. Es parte del directo. Entonces, toda esa migración que hizo que Costa Rica tuviera esta identidad teatral tan fuerte, tuvimos la suerte de tener una migración cultural realmente importante. Y ojalá que eso se siga manteniendo, que toda esta gente que iba al teatro en la época mía, cuando yo trabajaba, espero que vengan al teatro, porque si vas al teatro, se generan nuevos montajes, se generan nuevas propuestas, la gente realmente puede vivir del teatro, que es uno de los grandes problemas que siempre tuvimos, ¿no? Que tenemos como 3 trabajos para poder dedicarnos al teatro y bueno, eso siempre es complicado. Y llegas a la casa, mira, sos actor, ¿y de qué vas a vivir? ¿Qué vas a vivir? ¿Qué vas a vivir? Exactamente. Sí. Leslie, de verdad, honradísimo de tenerte Marco, con nosotros. Muchísimas gracias a ti, al público, y espero que sigas cosechando los éxitos que te mereces, que sigas creciendo. Quiero más noticias de Leslie, quiero escuchar más. Por ahí pasar claro. Sí. Quiero más noticias de Leslie, sé que se vienen cosas grandes para Leslie Calvo, ojalá que así sea. Deseante lo mejor de lo mejor. Súper honrado de tenerte en el programa. Gracias a vosotros. Muchísima mierda, como decimos en el ambiente. Y un placer y gracias. Y a usted que saca el ratito todas las semanas, gracias. Recuerde, estamos todos los lunes 8 de la noche, conversemos de teatro. Gracias a doña Rebeca Herrera por permitirnos este espacio aquí en Yacomín, aquí contiguo a Automercado Los Dioses. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Conversemos de Teatro. Hasta la próxima. Chao. Esto fue todo por esta semana en Conversemos de Teatro Costa Rica temporada 2026. Los esperamos la próxima semana. Conversemos de Teatro Costa Rica. Hasta la próxima.